Ya. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Pues es la primera vez que estamos aquí transmitiendo a través de un celular. Espero que sea de bendición también y que podamos transmitir, porque a veces escucho los temas y la voz la escucho en cortito. Como quiera, aquí estamos, hermanos. Fíjense que ya puedo entrar a mi computadora. Si va a ser a través de este celular, pues puedo ver aquí los anuncios. Mando saludos a todos ustedes, mis hermanos, que están en este seminario que ha sido pues elaborado y llevado a cabo a través de nuestro hermano Jorge Pérez. Mandamos saludos a todos ustedes que se han conectado, ¿verdad?, a esta radio, a la radio de Mensajes de Salvación. Y mando saludos a mis hermanos, a Daniel Martínez, a Amadeo Hernández, al hermano César López, a Luis Nava de San Luis Potosí, a todos ustedes, hermanos, Dios me los bendiga. A mi hermano Roque, que en una hora más estará también listo para transmitir. Y pues espero que se escuche bien y que podamos seguir transmitiendo a través de este medio. ¿Sí se oye bien? Acá está el micrófono en un lado. Yo lo ando buscando acá abajo. Bien, es la primera vez que transmito a través de un celular. Andaba buscando el micrófono y lo traigo aquí en un lado. Decir que no me mueva mucho, pues difícil. Es como decirle a un auto, no te muevas, con gasolina, encendido y sin frenos. Dice que escucha muy bien, dice el hermano Jorge, nomás que aquí tengo gente que le gusta oír las cosas bien. Bien, hermanos, pues saludos a todos ustedes. Voy a iniciar pronto mi tema. Irán, no traigo un teléfono. ¿Este funciona? Son las 8:10. Bien, pone un vaso de agua por aquí, porque se calienta la garganta, entonces hay que enfriarla de vez en cuando. Hermanos, nuestros hermanos nos invitaron a dar un tema este sábado, ¿verdad? Apenas que estábamos ya listos para vacacionar, pero igual hay que trabajar en la obra del Señor. La Escritura nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 3. Fíjense, hermanos, vamos a hablar de nuestro tema hoy en esta noche, ubicando nuestro tema en Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice la Escritura: por la gracia, dice el apóstol Pablo, que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ese es el texto, hermanos, que nos está y nos va a dar autoridad para hablar nosotros acerca de la humildad que debe estar en un cristiano. De hecho, nuestro tema que vamos a tratar hoy en esta noche, pues va a ser las características de un cristiano. Y lo anuncio, hermanos, porque ya estaba puesto ahí en el anuncio. Estamos viendo en este seminario las características de los cristianos, ¿verdad? Ya nuestros hermanos se enfocaron cada quien su tema y ahora me corresponde a mí hablar de la humildad. En la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traduce por humíllate significa pisotéate. En Proverbios capítulo 6, versículo 3 dice la Escritura: ve, humíllate, o sea, pisotéate. En otras palabras, echa a un lado tu orgullo, reconoce tu error, endereza tus asuntos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también, hermanos, hablando acerca de este tema, en Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura: nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Verso 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En estos versículos, mis hermanos, aprendemos que no todos los que aparentan humildad la tienen. Algunos de aparente humildad pueden ser orgullosos, y no nada más orgullosos, sino tenaces, aferrados. Su humildad que ellos aparentemente tienen les sirve, pero para conseguir lo que desean. Eso es lo que podemos ver nosotros
en cuanto a la humillación que debemos nosotros pisotearnos, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, no creernos, quedar en la tierra, no levantarnos, dignificarnos porque somos polvo. Pero hay gente, mis hermanos, que aparentemente aparenta una humildad que es ficticia. Y de eso vamos a estar hablando hoy en esta noche. Ser humilde, mis hermanos, significa ser realistas, lo que nosotros somos. O sea, no hay justo ni a uno. ¿Cómo, hermano? Pues no dice la Escritura que a través de Cristo fuimos justificados. Amén. Pero en cuanto a decir yo soy bueno, yo estoy bien y todos los demás están mal, no es cierto. Pero a veces, mis hermanos, somos tan orgullosos que pensamos que somos lo único, ¿verdad? Y no tenemos la humildad. Entonces, ser humilde significa ser realista con la percepción que uno tiene de sí mismo, hermanos. O sea, que implica que nosotros reconozcamos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Conocer nuestros talentos, pero también nuestras limitaciones. Todo lo que está por encima o por debajo de esta percepción que tengamos de nosotros mismos debe ser objetiva, ¿sí? Eso es orgullo. Arsenio Barrientos o cualquier ministro de la palabra de Dios, cualquier siervo, no estoy diciendo que soy humilde, pero yo reconozco que sin Dios no soy nada. Ahí viene la humildad, porque Jesús fue humilde. Y no fue humilde porque nació en un pesebre y estuvo él siendo una persona pobre económicamente, el maestro, por así ver en la percepción del hijo de un carpintero. Sino que fue humilde porque cuando él estuvo aquí, reconoció su condición y su situación en la que se encontraba. Él sabía quién era. Él sabía qué condición tenía. Él, si dijo que él era el Hijo de Dios, tenía la razón. Sí, él tenía la razón de decir quién era, porque era verdad. Pero muchos de nosotros a veces nos quedamos a nuestra propia mentira y ya viene siendo ese orgullo. Entonces, reconozcamos, mis hermanos, que tenemos talentos, pero también que no tenemos nada. Reconozcamos nuestras limitaciones. ¿Sí? No querramos a veces juzgar a los demás sabiendo que nosotros estamos peor, que no somos eso que a veces creemos ser y que verdaderamente lo que seremos no es humildes, sino carnales, sino orgullosos. Bien, a través de la historia se ha visto grandes devastaciones, mis hermanos, que ha provocado el orgullo y la altivez, y eso es lo que no debe pasar ya en nosotros los cristianos, que entendamos, hermanos, que sin humildad no hay paz, no hay vida, sino que el hombre, hermanos, en su orgullo y su altivez, ha hecho grandes devastaciones, destrucciones. Fíjense, hermanos, si nos vamos a la Biblia, todo tuvo su comienzo en el cielo, con un ángel, un querubín llamado Luzbel. Acuérdense de Satanás, que se sublevó, hermanos, contra Dios, según podamos ver en Ezequiel 28, 13 al 16, aunque podemos agarrar el texto de las leñas. Pero si usted pregunta acerca de Satanás, Satanás fue enviado a la tierra. ¿Por qué? Porque se creía más poderoso que Dios o más inteligente. Por eso fue echado de su lugar. También vemos un ejemplo, hermanos, nosotros, del rey Belsasar. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 5, versículo 22, cuando le dice ahí: mas tú, hijo Belsasar, no has sido humillado de tu corazón, aunque sabías todas estas cosas. Solamente, mis hermanos, por el orgullo, fíjense, grandes naciones se han prendido en pleitos, en guerras innecesarias. Familias, hermanos, por el orgullo se han destruido. Y sobre todo, el ser humano se ha negado a aceptar al Salvador del mundo por orgullo. No han sido humildes en reconocerle a Jesús. Jesús, mis hermanos, realmente sabía lo que había en nuestros corazones, lo que había en el corazón del hombre. Y es por eso que Jesús hizo un desafío, no solamente a los que lo escuchaban, sino también a nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hermanos, del hombre no ha cambiado. Seguimos siendo los mismos. Y dentro de 2000 años, si es que así lo permite Dios, el hombre va a ser igual. Todo es vanidad, dijo Salomón, todo es lo mismo.
Entonces, mis hermanos, sin la humildad, nunca de los nunca, las almas van a descanso en una vida en Cristo. Una persona sin humildad no tiene la presencia de Dios. ¿Cuál es la definición de humildad, hermano Arsenio? Bueno, es la ausencia completa del orgullo. La virtud cristiana es contrapuesta al orgullo, sumisión, condición inferior. La humildad, hermanos, es una característica del alma que nos prepara para tener fe. Qué precioso es esto. Sin humildad, hermanos, no podemos nosotros tener esa fe. Muchas personas alaban la virtud de la humanidad y saben cómo la consideran como una joya preciosa. Pero ellos mismos, hermanos, no la quieren tener en sus manos, no la quieren poseer. Pues porque si son humildes, van a ser orgullosos, van a ser egoístas. Por eso nomás aprecian la humildad como algo bello, como algo hermoso. Pero eso fue lo que hizo que Jesús brillara, su humildad. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente. Y ahí por ahí va el enfoque, mis hermanos. Entonces, en esta noche, después de haber visto nosotros algo acerca de lo que es la humildad, lo que ha hecho el orgullo, ¿verdad? Que es contrapuesto a la humildad, que ha hecho devastaciones, destrucciones. La humildad es todo lo contrario. Es por eso que Jesús nos llama a que nosotros seamos humildes. El cristiano, su característica debe ser la humildad. Y hay muchas, pero muchas características acerca de un cristiano. Entonces, miremos, hermanos, lo que nos habla acerca de las evidencias de las características de un cristiano, que es la humildad. En Mateo capítulo 18, versículo 1, veamos la primera. Dice la Escritura que los discípulos querían saber quién era mayor en el reino de los cielos, según nos dice Mateo 18, 1. Y la primera característica que podemos ver aquí, cuando Jesús puso a un niño en medio de ellos, diciendo, así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos, en el versículo 4 de Mateo 18. Entonces, la primera característica que podemos ver, o que vamos a ver hoy, que son muchas y no las vamos a alcanzar a ver, porque aquí tenemos un tiempo, de hecho me falta menos de media hora o más de media hora, es ser como niño, hermanos. Esa es una característica de humildad en un cristiano. Cuando usted mire a su hermano que se comporta como un niño, usted sabe cómo es un niño, usted ha tenido niños. De hecho, en su congregación hay muchos niños, observe a los niños. Si usted no entiende o no sabe lo que le estoy diciendo, pero no quiero abusar del que no sepa, usted sabe cómo es un niño. Jesús tomó un niño y le dijo que un cristiano debía ser como un niño. Y es una característica de humildad. Jesús también, mis hermanos, nos pone el gran ejemplo perfecto de uno que siempre andaba en el espíritu de humildad. Y como decíamos en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, o 6 y 7, dice esto acerca de Jesús, el cual no escatimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En pocas palabras, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no vino a buscar la grandeza. Después de que se humilló, dice el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, hermanos, Jesús no vino a buscar grandeza, sino vino a servir, en obediencia. Los que como Cristo mantienen un espíritu manso, sumiso y humilde, pertenecen a Dios. Así es, hermanos. Por lo tanto, serán exaltados a su debido tiempo. Debemos ser como niños. La sencillez, la que tienen los niños, la inocencia que tienen los niños, que no guardan rencor, son las evidencias de la verdadera humildad. Sí, hermanos, es una de las características. Hay otra característica, hermanos, que vamos a mirar, la de tener mansedumbre, que es otra característica de un cristiano, hermanos, que es humilde.
Efesios capítulo 4, versículo 2, dice que con toda humildad y mansedumbre, o sea, que debemos soportarnos, hermanos, con paciencia los unos a los otros en amor. Los humildes nunca caen desde muy alto. ¿Saben por qué? Porque no se exaltan a sí mismos. Pero los que se exaltan a sí mismos caen y sufren. Sería bueno notar, ahorita que estamos hablando acerca de esto, que aquí hay una diferencia entre lo que es humildad y lo que es la humillación. La humillación por lo general es nada más que el orgullo herido. Los mansos no se ofenden fácilmente. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Cuando se hiere el orgullo del hombre, él muy pronto lo siente y el resultado es estar peleando, es contención. Pero con los mansos es diferente. Se parecen a su Salvador. Cuando los maldicen, ellos no responden con maldición. Cuando son perseguidos, lo sufren todo con mansedumbre. Cuando los injurian, lo soportan todo sin responder. Los mansos oran por sus enemigos, amontonando así ascuas de fuego sobre la cabeza, según Romanos 12, 18 al 20. Eso sí es humildad. Esa es otra característica que debemos tener los cristianos, ser como niños y tener mansedumbre. Otra cosa, ser modestos. Esa también es otra característica de un cristiano humilde, ser modesto. La modestia se manifiesta de la siguiente manera: se manifiesta en el semblante, se manifiesta hasta en las costumbres y en el vestir de la persona humilde. En el corazón humilde no tiene ojos altivos ni sigue la moda. Los humildes se conocen por su manera de ser, modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres, su forma de ser. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás y no lucen ropas de gala. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo no se ve. Ya ven que hay muchos que el yo, pues en el humilde no se ve eso. Y cuando estoy hablando yo acerca de que lucen ropas de galas, estoy hablando, hermanos, de ropas de marcas, ropa que vale dinero y que la gente quiere que lo vea. A eso me refiero. Es cuando la gente no se ve la humildad. En cuanto al predicador que viste un traje y viste una corbata, si usted se diera cuenta, la mayoría de los predicadores, ¿de dónde agarran las corbatas y los trajes? Son regalados, son comprados en la segunda. No falta el hermano dadivoso que te dice: ten, predicador, ten, hermano, ten esto, ten aquello. A mí me han comprado muchas corbatas mis hermanos, y a uno le han regalado. Les digo yo a mis hermanos: todo lo que tú me miras puesto me lo han regalado. Dijo Paco Rodríguez, decían mis hijos, que dijo en su predicación: la gente piensa que los predicadores somos ricos porque nos miran bonitos y guapos. Dijo él. Yo no fui a la reunión esa, pero ellos me comentaron, y él tiene esa gran verdad. Él tiene, y es verdad lo que él dice. Y digo yo, porque ustedes van a decir: pues mira los predicadores cómo se miran, y es que la gente eso cree de los predicadores. Pero eso no quita de que anden vestidos elegantemente, si pueden hacerlo, y si Dios así lo permite. Pero estamos hablando, hermanos, de la gente presuntuosa, de la gente que se cree de más. Estaba viendo ahorita que estaban viendo una película por ahí, en una mujer de España, Colombia. Le dice: parece que ando en un safari, mira la ropa como se visten, mira, según ella es la última moda de España, según la mujer ahí en la película, muy elegante. Entonces, imagínense, mis hermanos, se manifiesta la gente, si es humilde o no lo es, hasta en su forma de ser, en su vestimenta. Entonces, la modestia es fruto natural de la humildad, mis hermanos, y se manifiesta en todas las áreas de la vida, en las personas humildes. Hay muchas características, pero aquí me pasaría toda la noche. Hay tantas características, hermanos, del cristiano, que nada más se las voy a enumerar. Tengo las 8:30, nos falta media hora. Y estoy hablando de las características y les voy a dar 13 características para que se les quite. No es cierto, hermanos. Ya hemos visto 3 de que debemos ser como niños.
de que nosotros debemos ser mansos, llenos de mansedumbre, y de que nosotros debemos ser modestos. Y le voy a enumerar 10 características, ¿sí? Para a ver si se pinta usted ahí en ellas, y si no, pues hay que pintarnos. Fíjense, hermanos, otra de las características de un cristiano es que depende de la misericordia de Dios. Y eso debe estar en su mente, no nada más en momentos, sino siempre. Sabiendo él que Dios le va a llegar a su auxilio, a su problema, a su situación, porque él depende de la misericordia de Dios. También, mis hermanos, una característica de un cristiano en cuanto a la humildad es que ve sus fallas, sí, y sus necesidades de perdón. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Un cristiano fiel, un cristiano, hermanos, que mira sus fallas y sus necesidades de perdón, es aquel que no anda condenando a nadie. Es aquel, hermanos, que no se justifica a sí mismo. Yo, hermanos, les decía a mis hermanos, yo no ando juzgando a nadie. Hace mucho que dejé de juzgar y de mandar a la gente al infierno. Yo no soy nadie para andar mandando a la gente al infierno. Yo soy nadie para juzgar a nadie. El que juzga es Dios. Sí, pero que la escritura, bueno, ese es otro problema. No enfoco mi vida a estar peleando y discutiendo asuntos. El punto es de que yo soy tan fallo que tengo necesidades de perdón y no puedo yo andar juzgando a otros y no puedo salvar hasta mi alma. Esto es lo que tenemos que entender nosotros, que es una característica de un cristiano, que todos somos faltos, hermanos. Pero hay algunos que no miran esto, porque no hay humildad en su vida. Otra característica de un cristiano, mis hermanos, en cuanto a la humildad, es que reconoce su indignidad delante de Dios. Y eso es lo que acabo de decir, es lo que acabo de apuntar. No soy digno yo, como persona en mis actos, porque hay muchos, hermanos. Me decía un predicador, un joven predicador, hijo de un predicador, y decía, los que más hablan, los que más echan, los que más le tiran a los hermanos desde el púlpito son los más pecadores, Arsenio. Son los más, son los que a solas hacen cosas perversas. Y fíjense, hermanos, que eso lo aprendí hace 8 años. Y ayer y antier acabo de descubrir lo mismo. Hermanos ancianos en la iglesia con doble identidad. Eso sí me da tristeza. Pero los miras en vivo y juzgando y echándole a los pobres miembros que están sentados por ahí. No sé qué usted piense. Para mí ellos no son humildes. Para mí ellos no tienen esa característica. Aprendamos, hermanos, que tenemos que reconocer nuestra indignidad delante de Dios, que somos polvo y no podemos dignificarnos, no podemos elevarnos. El polvo se eleva, pero se cae, y eso es lo que tenemos que entender. No ostentamos sus logros ni su justicia. Eso es otra característica de un cristiano humilde. No ostenta sus logros ni su justicia, porque nada es de él. Si Arsenio Barrientos o cualquier miembro en la congregación hace y obra en cuanto a la voluntad de Dios, no es por su poder, es por el poder de Dios. Ahí es cuando nosotros somos humildes, cuando no andamos diciendo y ventilando los logros que podamos obtener. Todo es de Dios. Otra característica de un cristiano humilde es que se goza cuando otros reciben honor y no envidia. Eso es hermoso. Que el hermano tal y aquel es muy bueno para cantar de lujo, pues Dios lo bendijo grandemente, Dios le dio el don a él. A mí no me quiso dar ni para hablar bien, o me la dio, pero me gasté mi voz en otra cosa. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición, hermanos, de quién soy yo. Dios, mis hermanos, hizo que un tartamudo sacara a su pueblo, hizo que otro débil, hermanos, insignificante, peleara por su pueblo. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Es cuando nosotros tenemos que gozarnos, cuando otros reciben honor. ¿Cuántos no hubieran querido ser como Noé para construir un arca? Ay, no, porque hay trabajo. Pero sí que su nombre estuviera en la Biblia, como tantos personajes. ¿Para qué? Para ser visto. Pero no, hermanos. La característica de un cristiano es que se goza cuando otros reciben honor. Cuando recibe abiertamente la crítica. Esa es la humildad. Esa es otra característica de un cristiano. Cuando recibe abiertamente la crítica y no está listo para responder, sino para recibir.
Otra característica es que lleva toda preocupación y ansiedad al Señor. Sí, esa es la persona humilde, la que resuelve los problemas con su Dios, que resuelve los problemas con su Señor. Toda ansiedad, toda preocupación al Señor. Eso es ser humilde. Otra es no sentir la necesidad de ganar todas las discusiones. Porque hay muchos hermanos que creen tener ese monopolio de conocimiento de la verdad, de que nomás él. Hasta se la pasan, hermanos, ahí. He visto ahí en el foro discutiendo puntos como si él tuviera o no tuviera la razón. Eso no es ser humilde, hermanos. ¿Usted qué piensa? Pues lo que piensa, no sé qué piensará. Pero es bueno, hermanos, que nosotros podamos aceptar algo, ¿verdad?, de nuestra humildad como cristianos. Aprender, mis hermanos, que eso es humildad de personas con diferente doctrina y más jóvenes que nosotros. Se puede aprender. Alguien dice, ¿cómo, hermano? A ver. ¿Usted está diciendo de falsa doctrina? No, dije diferente doctrina, diferente enseñanza. En la iglesia de Cristo hay diferente enseñanza, hermanos. Y estamos viendo ese problema de la Navidad, que si tú la festejas y que si tú no, y que si tú lo otro, y aquel sube su video y el otro, y aquel aventándole giras al otro, que felicidades y que no sé qué. Fíjense, hermanos, ahí no miro humildad, pero sí puedo aprender de ellos. Hay gente más joven que yo y debo ser humilde a oír lo que él me está diciendo. Siempre debemos estar en disposición. Es otra característica de un cristiano humilde: servir, disposición de servir. Eso decía el apóstol Pablo a Timoteo: estar dispuestos, ser útiles al Señor. La humildad, mis hermanos, es de central importancia para Dios. Fíjense, hasta aquí llevamos 13 características de un cristiano y las que me faltan. Dice la Escritura, mis hermanos, en Mateo 18:4, así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Aparentemente ya terminamos, hermanos. Son las 8:36. Aparentemente ya vamos a concluir nuestro tema, pero ya vimos características, pero hay que mirar por qué ser humilde. O sea, ¿por qué debo ser humilde con tanta característica? ¿Y qué tal si no tengo ninguna característica? ¿O qué tal si de ellas, pues sí, soy cristiano y obedezco a mi Dios? Entonces, sí hay humildad en usted. Pero fíjense, ¿por qué ser humilde? Es la pregunta. Bueno, le voy a responder con 3 o 4 respuestas. Y una de ellas es porque así lo ordena Dios en su palabra. Dios manda que los santos se humillen. Fíjense qué hermoso, que los santos se humillen. Y usted tiene que humillarse si usted es un santo de Dios. Pero ¿cómo se va a humillar? Bueno, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios. A Él se va a humillar usted. También dice el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, que se vistan de humildad. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que se revistan de humildad. Y Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 2, que anden con toda humildad. Dios se satisface en la humildad y la bendice, hermanos. Por eso Dios quiere y nos ordena que seamos humildes, porque hay bendición al ser nosotros humildes. En Proverbios capítulo 19, 16, 19 y Mateo capítulo 5, 3 y 5, podemos ver nosotros, hermanos, que por eso debemos ser humildes, porque Dios bendice. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Los que poseen humildad son los mayores en el reino de Dios. Ahí está lo precioso. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Según Proverbios capítulo 22, verso 4. ¿Por qué debo ser humilde? Porque la humildad es el precursor de la exaltación verdadera. ¿Ha notado usted, hermano, hermana, que la Biblia con frecuencia habla de que vamos a ser exaltados junto con la humildad? ¿Lo ha escuchado? Sin embargo, fíjese bien, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados. No. Es importante, hermano, saber que
La senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. Pero no debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. Dios se encargará de todo eso, hermanos. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, es confiar en Dios, es obedecer su palabra, es mantenernos de pie en la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son seguras. Créalo, que lo que Dios dice se cumple. Entonces, si hay humildad, hay bendición. Hay bendición, mis hermanos. Y como hemos dicho, hay exaltación verdadera cuando Dios lo ordena. Él no miente porque no es nacido de hombre. También cuando somos humildes, estamos diciendo, ¿por qué debo ser humilde? Porque Dios escucha las oraciones de ellos. Sí, hermanos, Dios escucha las oraciones de los humildes. En Salmos capítulo 9, versículo 12, dice la Escritura, no se olvidó del clamor de los afligidos. Los ninivitas se vistieron de cilicio y ceniza ante Dios. Dios los escuchó. Ezequías se humilló ante Dios y oró que fuera librado del poder de Sennacherib. Y Dios lo oyó. El publicano rogó a Dios por misericordia y Jesús dijo que salió él justificado. Todos estos acudieron a Dios con humildad y Él oyó sus oraciones. A nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos, le place contestar las oraciones de los mansos, de los humildes que vienen a Él con súplicas y oraciones. Leíamos nosotros en Colosenses 2:18 que había la humildad fingida. Sí, hermanos, Pablo lo menciona. Hay algo que parece ser la humildad, pero en verdad no lo es. Esta es la humildad fingida y la debemos evitar. Algunos, mis hermanos, al darse cuenta de los méritos de la humanidad, la codician por su excelencia o por la exaltación que buscan. Sí, buscan la humildad por razones egoístas. Traen como resultado una humildad fingida. Los que se sienten orgullosos por su humildad, algún día se darán cuenta de que era una humildad fingida la que ellos tenían. Decía nuestro hermano David allí en Monterrey que había tenido un estudiante ahí en la escuela de predicación que todos decían que era muy humilde y que le habían dado una medalla por ser el cristiano más humilde de ahí. Y dice que por una semana no se la quitó la medalla. ¿Sería humilde? Decía nuestro hermano cada rato eso, acerca de que quería que los que estudiáramos fuéramos personas humildes como Dios lo quería. Sí, hermanos, es la voluntad de Dios que seamos exaltados, y la exaltación a la que aspiramos todos los hombres siempre exalta, hermanos, a veces nuestra voluntad carnal, mientras que Dios, mis hermanos, exalta al hombre según su imagen y su propósito. El apóstol Pedro nos enseñaba en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así es que hemos ya visto nuestro tema, hermanos, acerca de las características de un cristiano. Y vimos nosotros, hermanos, que por la gracia de nuestro Dios se nos dio a nosotros un concepto, pero no debe ser más alto que el que nosotros pensemos o tengamos, sino con moderación, según la fe que Dios nos ha dado, ¿verdad? No nos creamos lo que no somos, porque a veces eso es lo que trae. Y decíamos nosotros que debemos pisotearnos, humillarnos, ¿verdad? No exaltarnos, para que a través de nuestro Dios Él pueda exaltarnos a nosotros y no nosotros, hermanos. Entonces, ya llegando a la conclusión, mis hermanos, podemos ver nosotros lo siguiente, fíjese bien, que la humildad asegura nuestro final. Después de haber visto nosotros de que tenemos que ser como niños, que tenemos que nosotros, hermanos, ser personas con mansedumbre, que es una característica del cristiano, y ser modestos, y leíamos 10 características, que dependemos de la misericordia de Dios, que vemos sus fallas y sus necesidades de perdón,
que otra característica es cuando reconocemos nuestra indignidad delante de Dios, cuando no ostentemos sus logros ni su justicia, cuando nos gozamos, cuando otros reciben honor, esa es humildad, cuando recibimos abiertamente la crítica, cuando llevamos toda preocupación y ansiedad al Señor, cuando no sentimos la necesidad de estar peleando en discusiones, cuando aprendamos de personas con diferente punto doctrinal y que son más jóvenes que nosotros, es cuando nosotros seremos humildes y también estar dispuestos a servir. Y dijimos, ¿por qué ser humildes? Dijimos que porque Dios lo dice en su palabra y porque es la precursora de la exaltación verdadera y porque Dios escucha las oraciones de los humildes, pero que también tengamos cuidado porque hay una humildad fingida y es cuando buscamos exaltarnos a nosotros mismos. El hombre siempre tiende a exaltarse así y a dejar de ser humilde. Entonces dejemos que el poderoso Dios, a través de su mano, nos exalte a nosotros cuando fuera tiempo. Así es que ser humildes nos asegura nuestro buen final, nos asegura un final feliz. Para que realmente, mis hermanos en Cristo, realmente nosotros disfrutemos la vida cristiana, es de vital importancia ser humildes, porque esta virtud, hermanos, nos ayuda a someternos a la dirección del Espíritu Santo y nuestra voluntad se doblegará al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, porque es muy triste ver que muchos comienzan en Cristo con muchos bríos y terminan con escalofríos. Vemos a muchos cristianos que tropiezan, vemos muchos de nuestros hermanos que ya no caminan con Cristo, se han perdido. Como Demas amó al mundo, así hay muchos hermanos que han dejado el camino del Señor. Nada más póngase a pensar usted en su congregación, ¿cuántos están en el mundo? ¿Cuántos se han ido de Cristo? La pregunta es, ¿cuál es la razón? Pues no existe otra razón, mis hermanos, más que son unos rebeldes y soberbios, llenos de orgullo y no han sido humildes a su Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 21, dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y si Dios los resiste, ¿quién podrá mantenerse en pie? Nadie, nadie. Y fíjense que hemos dicho que es Dios, mis hermanos, el que da los mandamientos. A ellos no les gusta porque son rebeldes, porque se creen a sí mismos, se creen mejores y más conocimiento que nuestro Dios. Y lo vimos con nuestra madre Eva en la carne, lo vimos con Adán y lo hemos visto con muchos personajes que desobedecieron a Dios, como Saúl, como Judas, como todos aquellos, mis hermanos, que han quedado postrados en el camino porque han sido unos rebeldes y unos soberbios. Tenemos que cambiar nuestra actitud de creernos ser mejor que los demás y debemos ser humildes y reconocer a nuestro Dios. Les voy a contar una ilustración que a lo mejor usted ha oído, pero quiero explicarla aquí hablando de la humildad, porque se cuenta, hermanos, de aquella ocasión donde el gran director de aquella orquesta, que dicen que dirigió aquella sinfonía de Beethoven, la número 9, dice, y según la oía yo se lo oí un hermano aquí predicando en un tema que invitamos a una campaña, pero después yo lo leí y me acuerdo de que este hombre, hermanos, de la orquesta estaba dirigiéndola allá en Nueva York. Y cuando yo la leía me acordé yo de una vez que tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México y entré a Bellas Artes. Cobraban, hermanos, dinero, pero yo no traía dinero. Yo iba a lo de la asociación de Acuña hasta Querétaro y dije yo, bueno, son las 7 de la tarde, 4 más o menos, 3 horas a México, las 7, doy una vuelta en toda la ciudad. Ay, ni que estuviera tan chiquita, Arsenio. Pero yo dije, bueno, pues por ahí me doy una vuelta y regreso a las 11 de la noche. Y me fui, mis hermanos, de Querétaro, me pasé directo hasta México. Allá fui llegando como a las 7 de la noche. Recuerdo que bajé en la estación del norte y pregunté dónde estaba Bellas Artes, el Palacio Nacional. Y me dijeron, mira, agarra el metro, métete en el túnel y allá te subes en un metro, allá abajo en el subterráneo. Ahí voy muy obediente, hermanos, yo con muchas ganas de conocer y pues llegué, hermanos, hasta, se llamaba Indios, creo. Bajé y me subí a otro metro.
A mí se me hizo bien cerca, pero dicen que es muy lejos. Total que con la emoción y con tanto gentío yo llegué ahí. Salí precisamente en Bellas Artes y vi que estaban ahí unos muchachos como protestando contra Bellas Artes. Y estaban con sus instrumentos tocando y yo me acerqué ahí a ver, ya ven cómo soy. Y ahí estaba un profesor y le pregunté qué estaban haciendo y me dijo, estamos protestando porque ya no se quiere dar la facilidad para que los jóvenes que están empezando puedan entrar a Bellas Artes. Y le dije, oh, me dice, ¿de dónde eres? Será por el acento norteño. Le dije, soy de Acuña. Y dijo, oh, le dije, soy profesor, nada más que vine a Querétaro unos asuntos de la iglesia. Oh, dice, pues yo también soy profe, ¿no te gustaría entrar? Le dije, pero mira, traigo tenis. Así hombre, ya en Bellas Artes abrió un espacio donde tú puedes entrar. Ahí voy, hermanos. No, hombre, se llenó ahí ese lugar. Estaba rodeado de puros pingüinos, de pura gente muy elegante, con sus ropas. Ahí estuve yo, hermanos. Pero lo impresionante fue que esa gente que me tocó, que eran amigos del profesor, me enseñaron a que respirara profundamente mientras me guía la orquesta allá abajo. Fue algo precioso y es verdad, hermanos, algo precioso. Me imagino, hermanos, a este hombre allá en Nueva York tocando la sinfonía de Beethoven, la novena, y el lugar lleno, hermanos, como yo me imagino, igual que en la Ciudad de México. Y cuando termina, hermanos, la orquesta de tocar, los músicos, hermanos, de la misma orquesta se pararon a aplaudir. El público se levantó y todos aplaudían, todos bien contentos. El hombre, hermanos, con su varita, el maestro tocando y golpeando con la vara, por 10 minutos estuvo queriendo callar al público y a sus músicos, ¿sí? Hasta que todos atendieron a su llamado, se empezaron a sentar y él dijo, señores, no es a mí a quien deben aplaudir, sino a Beethoven. Esa es la actitud, mis hermanos, que debemos tener los cristianos cuando consideramos nuestros logros. Debe ser así. No soy yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Esa es humildad de nuestro hermano Pablo. Sí, hermanos. Ahí está nuestro tema. Ya no quiero seguir porque me salen las lágrimas. Soy muy llorón. Pero ese ha sido nuestro tema, mis hermanos, que nos han sintonizado en esta radio. Me da mucho gusto, hermano Jorge, porque pues estamos echándole ganas, hermano, usted ahí con estos temas que ha preparado. Y pues, ¿qué más podemos decir, hermanos? Más que mandar muchos saludos a todos ustedes, a mi hermano Daniel Martínez, a Amadeo Hernández, a César López, a Luis Nava Rosas, y pues que a continuación viene nuestro hermano desde la bella Honduras, desde Tegucigalpa. Le mando saludos, hermano José Elías, Dios le bendiga, hermano. Aquí andamos echándole ganas, hermano. Dios lo bendiga, hermano Jorge. No sé si qué más hay que hacer. Nos faltan 9 minutos y le hablo a Irán. Irán, ¿puedes venir un momento para tratar de concluir con nuestro tema? Y yo creo, voy a ir a Dios en oración, hermanos, antes de concluir, para que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar así como estamos. Bendito Padre, que mora en los cielos y en todo lugar. Estamos contentos, Padre, agradecidos con usted porque nos ha bendecido grandemente en esta noche. Y estamos, Padre, contentos por ello y porque, Padre, nos has ayudado a poder entender este tema, Padre, que mucha falta nos hace, en lo personal a mí, Padre, y sé que a muchos de nosotros, a cada uno, Padre, para que nosotros sigamos reconociendo que tú eres el Dios poderoso y que todo, Padre, lo que nosotros hacemos es a través de tu poder, y eso está reconocido, Padre. Por eso te seguimos suplicando que nos sigas bendiciendo y que nos ayudes, Padre, en las dificultades que enfrentamos todos a cada momento. Bendiga a nuestro hermano Jorge, bendiga, Padre, esta radio, a nuestros hermanos oradores, Padre, que nos has dado el tiempo y nos has dado todo, Padre, para poder predicar tu palabra. Y eso es de usted, Padre, fíjese en reconociendo las cosas. Ayúdanos, Padre, a ser humildes. Ayúdanos, Padre, para que tú siempre recibas la honra y la gloria de nuestro trabajo, Padre. Gracias te damos por ello y te damos gracias por todo. Y te agradecemos todo en el nombre de Cristo, su Hijo amado. Amén. Bien, pues hemos concluido, hermanos, nuestro tema. Los esperamos que nos sigan acompañando en esos seminarios que nuestro hermano Jorge pues ha puesto para edificación de la iglesia, y que no sea la última vez que nos acompañe. Acuérdense,
esta radio tiene predicaciones casi todos los días por la noche y le seguimos invitando para que nos siga acompañando. Gracias a Dios por tanta bendición. Vamos a dejar un espacio de 5 minutos para que nuestro hermano Elías Roque se vaya conectando y pueda transmitir desde Tegucigalpa, Honduras. Ya está listo nuestro hermano en aquel lugar. Nada más vamos a esperar recibir algo que nuestro hermano Jorge nos está escribiendo aquí para anunciar. Y pues que no se nos vayan, hermanos. Aquí estamos. Como que quiso entrar la escritura y no entró. Saludos a todos pues. Seguimos esperando alguna notificación de nuestro hermano Jorge. Un canto con sus hijos. Los hijos no están, hermano. No están aquí, están allá en el cuarto. Nada más yo estoy aquí, pero pues ya nos vamos a ir. Nos vemos la próxima semana. Saludos a la hermana Paula, saludos a Coquín y a todos ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos, y me los guarde. Irán. No escuchan. Bueno, y luego yo para cantar pues ya tengo la garganta muy cansada, pero verá que la próxima tendremos un canto de alabanza. Saludos a mis hermanos que nos sintonizan ahorita, Cursita, si me está sintonizando, a mi hermana Claudia G. de Rosita, que me pidió para poder entrar, le mando saludos, hermana Claudia, Dios le bendiga grandemente. También si alguien por aquí escribió algo, a Jonathan le mandamos saludos, a Cursita, mi hermana, como ya decía, a nuestro hermano Arturo Nieto, a nuestra hermana Claudia G., a Blanca Padilla y a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Hasta luego, hermanos.